Tengan todos ustedes un buen día. Mi nombre es Berta García y soy físico médico de Lima, Perú. Y estoy aquí para hablar un poco sobre mi experiencia en el desarrollo de mi doctorado en física médica. Quiero presentar primero a mis tutores. Mi tutor principal designado es el doctor Alberto Gago de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi doctor secundario designado es el doctor Gustavo Sarria, jefe del Departamento de Radioterapia del RAUNA de la sede de Lima, Perú también. Y mi tutor designado por el Organismo Internacional de Energía Atómica como tutor principal es el doctor Daniel Venencia, físico médico de Córdoba, Argentina, del Instituto Sonino de la Fundación Marie Curie. ¿Cuál es el trabajo encomendado para el desarrollo de mi tesis doctoral? Bueno, el trabajo encomendado está basado en la experiencia previa que se tuvo en la IEA del desarrollo del programa de auditoría end-to-end para MRT desempeñado bajo la misma modalidad. ¿Por qué es importante hacer auditoría en radiocirugía? La radiocirugía es un proceso muy complejo que está basado en la precisión y en la exactitud del equipo y de todos los procesos que involucra para el desarrollo de radiocirugía. Procesos, por ejemplo, como realizar test complejos como el posicionamiento de las multiláminas a través del pick and fix o verificación del isocentro a través de Weston Lux, verificación de los opofactor para campos pequeños, aprender un poco más sobre o repasar la dosimetría de campos pequeños, el formalismo referido por el IEA, el 483. Y así, hay así mucho más procesos que nosotros implementamos en un servicio cuando hacemos radiocirugía. Entonces, existe, ¿no?, en el mundo muchos centros que hacen auditorías, ¿no? Nosotros estamos proponiendo una auditoría on-site porque lo que queremos es que durante el proceso de auditoría todas las pruebas y los exámenes que se hacen se hagan de la mano con el usuario, con el grupo de físicos médicos que trabajan en el centro. ¿Cómo empezamos el trabajo de investigación? Primero, nosotros, como nuestro tema es auditoría, entonces yo tenía que testear todas las pruebas en los aceleradores donde yo trabajo. Entonces, creímos conveniente primero yo pasar auditoría en mi centro. Entonces, en ese sentido, pasamos 3 auditorías para empezar el trabajo. La auditoría del PQRT, que es el programa de calidad del INCA, del Hospital INCA de Brasil. La auditoría del AIRO, que es del MD Anderson de Houston, Texas, en Estados Unidos, y la auditoría del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está en Viena, en Austria. Acerca de la auditoría del PQRT, hace muchos procesos y muchos diferentes tamaños de campo. Uno de ellos es un campo pequeño y un campo irregular. Además, también hace dosimetría para electrones y otras energías. Entonces, nosotros aprovechamos también para hacer todas las energías que tenemos en el acelerador con el PQRT. En cuanto a la auditoría del MD Anderson, ellos enviaron el Fantomas para hacer la auditoría en radiocirugía, nos enviaron los TLD, nosotros hicimos el proceso que ellos indican y bueno, realizamos la auditoría del MD Anderson. En cuanto a la auditoría del Organismo Internacional de Energía Atómica, nos enviaron películas dosimétricas y nos enviaron TLDs para irradiar para campos pequeños. Entonces, pasamos 3 auditorías, la primera del PQRT, que era, por decirlo así, es una auditoría para campos generales y dentro de sus procesos tiene un campo que es pequeño. Y las 2 auditorías del IRON y del MD Anderson estaban dirigidas una auditoría para campos pequeños y para radiocirugía propiamente dicho. Pasamos las 3 auditorías con éxito y entonces eso me indica que mi acelerador estaba apto para yo poder testear y poder hacerlos, ¿no?, todas las pruebas previas para implementar el programa de auditoría en otros servicios. Como el trabajo es muy extenso, involucra muchos procesos, creemos conveniente dividirlo en 2 partes. La primera parte es el desarrollo, la medición de los opofactor para campos cuadrados y elongados pequeños, usando diferentes dispositivos y diferentes métodos de cálculo. Y la segunda parte del doctorado es establecimiento y desarrollo de un programa nacional para radiocirugía on-site, ¿no? La auditoría es on-site, en acompañamiento con el usuario. ¿Cómo se desarrolló el trabajo de la medición de los opofactor para campos pequeños? Nosotros queríamos comparar usando diferentes dispositivos y también usando diferentes modos de calcular los opofactor. En este sentido, nosotros estudiamos el documento técnico 483, ¿no?, para hallar los opofactor. Este documento fue publicado por la IEA en el año 2017.
Estos son los tamaños de campo que nosotros usamos. Decidimos usar en dos sentidos la formación del campo, en sentido crossplay, en sentido inplay, para ver el efecto de las multiláminas y de los colimadores al momento de hacer los cálculos de los OPU-factor. Usamos 5 dispositivos dosimétricos, que es el Dynamo, el diodo SRS, la cámara Pinpoint 3D, el diodo P y el diodo E. Este es el flujo de trabajo para hallar los OPU-factor. Adicionalmente, para calcular los OPU-factor, decidimos calcularlo el cuadrado equivalente de dos maneras. Uno, el recomendado por la IEA, que es la raíz cuadrada de A por B, y dos, el recomendado por el Bristol Journal 25, que es la relación de área-perímetro. Una vez que nosotros obteníamos los cuadrados equivalentes de todos los campos mencionados anteriormente, en total son 48 campos, nosotros calculamos los OPU-factor de dos maneras, usando el método daisy-chaining y usando el método referido del 483 para campos pequeños, referido de la IEA. Debo mencionar también que es importante para hallar los OPU-factor, hallar el tamaño de campo real. Estos tamaños de campo son campos nominales, pero no es lo que realmente te forma el acervo lineal. Entonces, los campos que te forman realmente el acervo lineal son estos de aquí que nosotros los medimos. ¿Y cómo los medimos? Pues desarrollamos los perfiles en crossplay y en play para cada campo y hallamos el tamaño de campo real. Además, durante todo el proceso de cálculo de OPU-factor, también hicimos la propagación de errores de las cámaras, de las incertidumbres, las mediciones con las películas decimétricas, las desviaciones o las incertidumbres del posicionamiento de las multiláminas, ¿no? Para nosotros tener un estimado de más o menos los valores que nos obtiene, incluyendo todos los errores durante todo el proceso, ¿no? Nosotros estimamos también o calculamos los valores del índice de calidad usando los diferentes dispositivos dosimétricos ya mencionados. ¿Por qué es importante usar el formalismo de 483 para hallar los OPU-factors? Este formalismo lo que hace o introduce para hallar los OPU-factor es usar un factor de corrección en referencia a la cámara o diodo de ionización, a la cámara de ionización o diodo que tú uses para hacer tu dosimetría. Y además esto está en referencia al tamaño de campo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la tabla que va desde campo 0,4 hasta 8 centímetros, ¿no? Y además observan ustedes que cuando el campo es muy grande, los valores tienden a ser 1 y también son muy parecidos. Estas son las fórmulas y el formalismo que usamos para calcular por ejemplo, el TRC, que es la raíz cuadrada de A por B, para hallar el campo equivalente, es del área perímetro recomendado por Levi-Strauss para hallar el cuadrado equivalente. Este es el formalismo que usamos para hacer el cálculo de los OPU-factor con el método daisy-chaining, y este es el formalismo que usamos usando el documento del TRS 483, en donde observamos que se observa la introducción de este factor de corrección por cada cámara, dependiendo del tamaño de campo que nosotros queramos calcular el OPU-factor. Cuando nosotros realizamos los cuadrados equivalentes o los cálculos de cuadrados equivalentes en todos los campos, observamos una gran diferencia en campos muy elongados. Por ejemplo, aquí en el Bristol Journal, en campo equivalente para 1 por 40 es de 2,23. Y para la raíz cuadrada de A por B, el campo equivalente es 6,77. Entonces, hay una gran diferencia del tamaño de campo calculado, equivalente calculado. Y ustedes se preguntarán, entonces los OPU-factor me van a salir pues totalmente diferentes, ¿no? Y no es así, debido a que cuando ya los campos son muy grandes, los valores tienden a ser 1 y son muy parecidos entre ellos. Entonces, esto de una u otra manera, este factor de corrección también te estandariza, por decirlo así, la diferencia que puede haber entre el cálculo de los cuadrados equivalentes. Pero nosotros, y sin embargo, también observamos que un campo de 1 por 40 es un campo muy elongado, pequeño. Pero si nosotros cortamos ese campo de 1 por 40 en cuadritos y tratamos de conformar esos cuadritos un cuadrado, geométricamente me va a salir un cuadrado de 6,8 aproximadamente, geométricamente. Pero su comportamiento dosimétrico no va a ser de un campo de 6,8, es un campo regularmente, ya es grande. Entonces, el comportamiento de ese campo de 1 por 40 muy elongado va a ser lo que me dice el Bristol Journal, que es un campo equivalente de 2,23. Como les repito, esto sí me da una pequeña diferencia en los cálculos del OPU-factor, pero
casi es normalizado, por decirlo así, con el factor de corrección que te brinda el TRS 483. Dentro de trabajo también usamos nosotros películas dosimétricas, la EBT3, para hallar los Sopu Factor para los 48 campos, y decidimos usar películas dosimétricas porque es el único elemento dosimétrico que no obedece a ninguna corrección, ¿no? Entonces lo tomamos como referencia los cálculos de los Sopu Factor obtenidos con las películas dosimétricas. Adicionalmente a esto, también sacamos, ¿no? Calculamos los factor del planificador. En mi caso, yo trabajo con un planificador Mónaco que utiliza la librería XBMC de la simulación del Monte Carlo, y lo calculamos los factor usando una grilla de 1 milímetro y 1% de incertidumbre. En conclusión, todos los procesos que hemos realizado para hallar los factores, se calculó los porcentajes de errores de cada cámara y de todo el proceso, se obtuvieron los TPRs para cada cámara, la calidad de haz, se realizó las mediciones usando las películas dosimétricas para los 48 campos, se escaneó y se obtuvieron los valores de los factor. Aquí debo de mencionar que cuando se hace dosimetría fílmica, no solamente es medir, esto es ya previa a una preparación, ¿no? Escanear, testear el escáner, realizar la curva de calibración, revisar el proceso de cómo vas a irradiar, si los resultados que te salen son realmente exactos, con qué lo vas a comparar, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí toma un poco de tiempo establecer todo el flujo de la dosimetría fílmica en el servicio, debido a que es un proceso muy complejo, muy delicado, que más adelante lo voy a detallar cuando hemos hecho el manual de la dosimetría fílmica, del uso de la dosimetría fílmica. También en el trabajo se realizó los perfiles para cada campo, cross-play, in-play, para hallar el tamaño de campo real, que es muy importante para los cálculos de los Sopu Factor. Y bueno, hallamos la relación de los Sopu Factor sacados del Monte Carlo para los 48 campos. Todas las mediciones se realizaron a un SSD de 90 y a la profundidad de 10 centímetros. Este es un gráfico ya de resultados para un campo, bueno, solamente he puesto para campos pequeños de 1x, que significa que es 1 por 1, 1 por 2, hasta 1 por 40. Ustedes ven una línea negra, este es el promedio de todas las medidas. Debo recalcar que los Sopu Factor obtenidos del Monte Carlo y de las películas dosimétricas se ajustaban o estaban muy cerca al promedio de las medidas, ¿no? Entonces, por eso tomamos como referencia las películas dosimétricas siempre. Bueno, en este gráfico de aquí, nosotros es el gráfico en el cual hallamos los Sopu Factor determinados por el método del TRS 483 con el cuadrado equivalente usando el Brewster's-Jones, o sea, la relación área-perímetro. Este gráfico de aquí es los Sopu Factor calculado usando también el método 483, pero con el campo equivalente de la raíz cuadrada de A por B. Y este gráfico de aquí es calculando los Sopu Factor usando el método Desi-Chen sin corrección, sin el factor de corrección que te recomienda el 483. Entonces, ¿qué observamos acá? Por ejemplo, en este gráfico para campos pequeños vemos que la dispersión es mucho menor, ¿no? A diferencia de este gráfico en la cual no se introduce el factor K, y pues hay una mayor dispersión de las medidas de los Sopu Factor. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo menos dispersión, entonces voy a tener un valor más exacto de los Sopu Factor para campos muy pequeños, que es donde radica el mayor problema. Entonces, es recomendable usar el 483 para hallar los Sopu Factor. Adicionalmente a esto, si ustedes revisan ambas gráficas, vemos que los Sopu Factor calculados por el Brewster's-Jones cuadrado equivalente, la dispersión es mucho menor en referencia a los cuadrados equivalentes recomendados por el TRS de la raíz cuadrada de A por B. No. En conclusión, bueno, esta es una conclusión teórica, los resultados finales de todo lo gráfico, de todos los procesos, están en revisión y van a ser publicados en una revista indexada de física médica. En conclusión se recomienda calcular los Sopu Factor usando el factor de corrección recomendado por el formalismo de 483 para campos pequeños, bueno, en mi caso también para campos elongados. Se recomienda usar los cálculos de campo equivalente usando el Brewster-Jones 25 para campos elongados.
y campos pequeños. Se recomienda usar al menos 2 dispositivos dosimétricos para calcular los opofactos. Se recomienda usar una cámara y un diodo, y si tiene la opción de usar o la posibilidad de usar dosimetría fílmica, sería lo ideal. Este trabajo fue publicado en el 2021, en febrero, en el Ícaro 3, el evento que organizó, el congreso que organizó el Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, y nosotros decidimos publicar los resultados previos en ese congreso. Como les repito, actualmente el trabajo final con los resultados está en revisión para su publicación en una revista. Entonces, eso es referente a la primera parte del trabajo de la tesis doctoral. La segunda parte ya es el desarrollo propiamente dicho de los procesos de radiocirugía. Bueno, aquí solamente para mencionar, cuando uno habla de auditoría, uno piensa que le van a venir a inspeccionar y van a tratar de sacar si es que hay alguien mal o le van a incriminar. Y eso no es así. Cuando se realiza una auditoría, lo que se quiere es acompañar en el proceso para mejorarlo y revisarlos en conjunto con los usuarios. Por eso, desde ese punto de vista, nosotros decidimos realizar una auditoría on-site. ¿Cómo empezamos la auditoría? En mi caso, bueno, se adquirió el Fantoma Stick de Sears con los diferentes insertos para películas dosimétricas, para cámaras de ionización, para hacer el test de Westinghouse, con PTBs esféricos, PTBs irregulares, entre otros insertos. Los insertos para cámaras dosimétricas solamente me vino para cámara pinpoint. Entonces, como yo tenía 4 dispositivos adicionales, como el Diamond, diodo E, diodo P y el diodo SRS, decidimos hacer un inserto. Nosotros en el servicio contamos con una impresora 3D y decidimos hacer el inserto para las otras cámaras con ayuda de los físicos médicos que trabajan en mi servicio. Se testearon los diferentes insertos que se hicieron y vimos que las desviaciones eran muy pequeñas, por lo tanto, estos insertos que nosotros fabricamos estaban aptos para formar parte del proceso de auditoría también. Antes de empezar la auditoría, también creí conveniente revisar la curva de densidades que te entrega o que te da el tomógrafo simulador de tu servicio o el tomógrafo simulador que usas para hacer la radiocirugía. Nosotros en nuestro caso tenemos 2 tomógrafos simuladores, revisamos ambas curvas y bueno, todo estaba dentro de lo normal, no había una variación. Y nosotros como rutina siempre revisamos la curva de densidades cada año o cada vez que se cambia el tubo del tomógrafo. Antes de usar el Fantoma para hacer las auditorías y hacer las diferentes pruebas que tenía que probarlo, decidimos testear el Fantoma. Queríamos saber si tenía repetitividad, reproducibilidad, precisión de los procesos, porque obviamente una auditoría es medir consecutivamente en diferentes centros y esto debe tener repetibilidad, reproducibilidad y sobre todo precisión y exactitud. Entonces hicimos diferentes pruebas, diferentes tests. Y uno de ellos es también usando la película dosimétrica. Nosotros por 3 semanas, un disparo por cada semana usando la película dosimétrica y buscamos los valores y para determinar la reproducibilidad en tiempo usando el Fantoma. También medimos usando una cámara de ionización, en este caso la Pinpoint, para ver si tenía repetitividad de las medidas. En la primera prueba es usando un campo directo, disparando directo al Fantoma. Y hicimos también una prueba usando 3 campos, disparando al Fantoma con la cámara de ionización y ver pues la repetitividad que tenía, ¿no? En todas estas pruebas de excitación del Fantoma, pues todas pasaron con éxito, entonces se decidió que el Fantoma estaba apto para realizar las pruebas de auditoría. Durante todo el proceso también desarrollamos un manual acerca de dosimetría fílmica. ¿Qué contiene este manual? Que bueno, es parte también y se entregará junto con la tesis que ya se está culminando. Es la preparación de películas dosimétricas, recomendaciones sobre la preparación de las películas dosimétricas antes de la irradiación. ¿Qué recomendaciones? Como cómo cortarlas, qué dirección debemos tomar al momento de cortarlas, cómo almacenar las películas antes de irradiarlas, porque podemos cortar en la mañana, pero de repente por la disponibilidad del acelerador lo vamos a irradiar en la noche o en la tarde. Entonces, durante ese tiempo, pues estas películas deben estar debidamente almacenadas. Recomendación de cómo elaborar la curva de calibración usando las películas dosimétricas, qué parámetros hay que tener en cuenta,
irradiación de las películas dosimétricas, qué cuidados hay que tener. Por ejemplo, las películas son muy sensibles a la humedad. Nosotros no podemos tocarlo con la mano directamente porque nuestras huellas digitales quedan en la película y te pueden dar un valor errado. Tener cuidado, por ejemplo, incluso hasta con el cabello que puede caer sobre la película, o también usar un tapaboca para evitar que las películas les llegue mayor humedad. Tips sobre recomendaciones de cómo escanear las películas dosimétricas, ¿no? Hay recomendaciones en las cuales uno tiene que poner una película en blanco y hallar el fondo y medir y siempre restar un fondo. Hay diferentes técnicas, las recomendaciones las estamos poniendo en ese manual. Y por último, recomendaciones sobre el proceso de verificación y distribución de dosis con películas irradiadas. Estos son algunos resultados obtenidos usando las películas dosimétricas. Nosotros dentro del plan de auditoría es verificar la distribución de dosis, ¿no? De campos pequeños. En este caso, en la auditoría nosotros verificamos los campos de 1 por 1, 2 por 2, 4 por 4, y para normalizar las medidas en un campo de 10 por 10. Verificamos la distribución de dosis, ¿no? A través de las placas dosimétricas con lo que se entrega en el planificador, ¿no? Y bueno, y lo calculamos y obtenemos un resultado. Antes de iniciar el proceso de auditoría, se desarrolló los formatos de inscripción. ¿Para qué me sirve este formato de inscripción? Es para recopilar la información del centro que se va a auditar. Nosotros pedimos datos como tipo de acelerador, si hacen radiocirugía con conos o multiláminas, o qué otro equipo utilizan para hacer la radiocirugía, qué energía, ¿no? Si tienen energía o velas de radiación con filtro planador o sin filtro planador, información acerca del planificador, en qué momento fue comisionado, si tuvieron en cuenta el comisionamiento para campos pequeños, qué tipo de osímetros usan en su centro, ¿no? Qué tipo de cámaras o diodos para campos pequeños, y también información sobre los sistemas verificadores de imagen y de TAC simulador. Se usa números Hanfin en la corrección de su planificador, etc. Entonces, esta es la ficha de inscripción que nosotros entregamos al usuario cuando decide hacerse la auditoría o pasar la auditoría. Una vez que tenemos nosotros la ficha de inscripción, lo que nosotros hacemos es mandar el manual de la preauditoría. Este proceso lo realiza el usuario en su centro. Nosotros le mandamos el manual de cómo realizarlo y en qué pruebas tiene, en qué consiste. Es, bueno, hacer un test de Westin-Lux, donde implica el movimiento del colimador, del gantry de la mesa, y dependiendo si usan conos o multiláminas, hacer el test de pick and fence, si ustedes hacen un tratamiento estático o dinámico, revisar los valores de los OPU factor de su planificador, y en el proceso de preauditoría yo le envío unas imágenes DICOM con PTV irregular y PTV irregular para que ustedes lo planifiquen tal como si fuera una radiocirugía, y ustedes puedan ya enviar esas imágenes hacia mi persona. Todas estas pruebas lo realiza el usuario, ¿no? Con su grupo de trabajo, y me envían las imágenes DICOM para yo analizarlas e ir conversando con ustedes cómo van saliendo los resultados, ¿no? Estos son algunos resultados de las pruebas que ya se ha hecho en otros centros acerca del test de Westin-Lux. Nosotros usamos como tolerancia lo recomendado por el Task Group 142, que debe ser de menor de 1 milímetro, ¿no? Este es un test de Pick and Fix. También usamos el mismo formalismo del Task Group 142. Y este es el flujo de trabajo de todo el proceso de auditoría. Entonces, ustedes ven que es algo muy complejo, ¿no? Hay procesos que se tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, para yo empezar la auditoría, como les comenté, pues primero yo decidí pasar la auditoría en mi centro, a hacer un estudio, un repaso de los OPU factor. ¿Por qué es importante los OPU factor? Porque estos intervienen en el cálculo de dosis y te pueden alterar el cálculo de dosis hasta en un 12%. Han reportado incidentes de cálculos errados en otros países, en los cuales hay referencias bibliográficas. También pues se verificó los procesos de dosimetría fílmica, también se verificó, se testeó el Fantoma Stick, es todo lo que ya les comenté. En cuanto al proceso de preauditoría, son todos los tests que yo le mando en el manual al usuario para que lo realice en su lugar de trabajo, en su centro de trabajo con los físicos. Y luego el proceso de auditoría.
El proceso una vez que el usuario aprobó el proceso de preauditoría, entonces quiere decir que el equipo ya está apto para realizar la auditoría. Entonces ya fijamos una fecha, la auditoría, nosotros tratamos de hacerlo siempre los fines de semana para no involucrar la atención de los pacientes. Y en el proceso de auditoría ya yo voy con el Fantoma, voy con las cámaras, con las películas dosimétricas, con el Fantoma de agua sólida, para realizar todo el proceso en conjunto con los físicos del servicio. Y entonces revisamos y realizamos todo el proceso de auditoría con el usuario. Luego se hace la revisión de los resultados y se entrega de manera confidencial al centro o al usuario final los resultados y las recomendaciones. Este es un proceso durante la auditoría, aquí es un proceso de uso de la dosimetría fílmica. Este es para un PTV esférico, este es el inserto para películas dosimétricas. Este inserto va dentro del Fantoma Stick y se irradia en las condiciones que nosotros les indicamos en el manual. Estos son los resultados de uno de los centros. Este es para un PTV esférico y este es para un PTV regular. Nosotros usamos el criterio de aceptación 2 milímetros, 1%, según lo recomendado en el TASBRUC. Ya hemos hecho nosotros 5 auditorías, 3 en Perú y 2 en Argentina, ¿no? Y estos son los resultados preliminares. Bueno, eso es todo con referente al desarrollo de mi tesis doctoral. Yo quiero agradecer la atención de todos ustedes e invitarlos a que si ustedes quieren formar parte de los procesos de auditoría de radiocirugía, ¿no? Participar conmigo. Este es mi correo electrónico y este es mi número de celular. Y quiero agradecerle la oportunidad que me da el fin de poder explicar un poco sobre mi trabajo de investigación. Quiero agradecer a mis tutores que día a día siempre me están enseñando y tienen la gran paciencia de poderme enseñar todos sus procesos y volcar su experiencia en mi persona. Quiero también aprovechar para saludarlos y desearles un feliz día a todos los físicos médicos y que pues lo celebre muy bonito cada uno en sus países y decirles que la física médica es una carrera muy noble en la cual todas nuestras medidas, todos los procesos que nosotros realizamos va o se evoca al final en el bienestar de un paciente, que quizás no conozcamos o no vemos, pero de una u otra manera nuestros conocimientos ayudan al bienestar de ese paciente, que es nuestro objetivo final. Quiero desearles un buen día y para mí ha sido un gusto poderles explicarles mi trabajo de investigación. Saludos.